Consagración a San José. Virtudes de San José. Día 10. Virtud de la paciencia. ¿Por qué fue San José modelo de paciencia? Por razón de su fe que le hacía ver la voluntad de Dios en todos los acontecimientos, y porque imitó el ejemplo de María y sobre todo el de Jesús. Pidamos a Dios, por su intercesión, la gracia de sobrellevar con paciencia las adversidades de la vida. Vida de paciencia de San José. Aceptó constantemente como de la mano de Dios y para cumplir su voluntad, sin quejarse nunca, los males y bienes. Pidamos a Dios por intercesión del Santo Patriarca la paciencia, sobre todo en el ejercicio de nuestros deberes. Imitemos la paciencia de San José. Seamos pacientes con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo y con todas las criaturas. En el silencio hallaremos eficaz remedio contra nuestras impaciencias. Pidamos a Dios, por intercesión de San José, la gracia de reprimir nuestros movimientos de impaciencia. Primero, ¿por qué fue San José modelo de paciencia? Puesto que según expresa San Bernardo, las virtudes del hombre justo resplandecen más en las tinieblas de las tribulaciones que en los días de las consolaciones. Los sinsabores son la salvaguardia de la virtud. El Señor no solamente no podía preservar de ellas a San José, sino que debía dar ejercicio a su paciencia, sometiéndolo sin intermisión a todo tipo de padecimientos. Pero el Santo Patriarca lo sobrellevó todo con inquebrantable serenidad y resignación, porque era humilde de corazón y libre de todo amor propio, causa ordinaria de nuestras impaciencias. La fe vivísima que alumbraba su entendimiento le hacía ver la mano de Dios en todos los acontecimientos, y así hasta los más aflictivos eran para él manifestaciones de la bondad divina y atenciones misericordiosas de la providencia. Fiel a la gracia que el Señor proporciona siempre a nuestras necesidades, aceptaba amorosamente todas las adversidades y se sentía feliz por cumplir la voluntad de Dios. Su paciencia se robustecía por el ejemplo de la Santísima Virgen María, tan resignada al divino beneplácito que bien se veía en toda su conducta que era verdaderamente la esclava del Señor. Mas no podemos dudar que la fuente principal de la paciencia de San José provenía de su interactuar con Jesús. En efecto, ¿cómo hubiera podido su alma no estar dispuesta a padecer sin medida cuando veía al mismo Dios hacerse víctima por nosotros, cargar con nuestras dolencias, escoger una vida de padecimientos y determinarse a sufrir toda suerte de contradicciones por nuestra salvación? Ciertamente tal espectáculo encendía en San José un deseo ardiente de padecer para asemejarse más y más al Divino Maestro. Pidamos a Dios, por intercesión de San José, la gracia de sobrellevar con paciencia las adversidades de esta vida. Segundo, vida de paciencia de San José. La paciencia hace que soportemos con sosiego los males de esta vida. Preserva al alma de la turbación y de la tristeza excesiva. Soporta con igualdad de ánimo las penalidades pasajeras del cuerpo y del espíritu. Sobrelleva con ecuanimidad los males comunes, aunque perduren. Finalmente, acepta como concedidas por Dios las adversidades y todas las aflicciones del cuerpo, del espíritu y del corazón. San Francisco de Sales admira tales efectos de la paciencia en San José. Considerad, dice, cómo el ángel lo mueve como quiere. Dícele que es preciso que no se separe de María y le obedece. Dícele que ha de ir a Egipto y allá va. Le ordena que vuelva y vuelve. Dios quiere que sea siempre pobre, lo cual es una de las mayores penalidades que puede imponernos, y se somete a ella amorosamente, y no de modo pasajero,
sino durante toda su vida. Y tal pobreza es rayana con la indigencia. Es tan sensible a la escasez de todas las cosas, no se deja abatir por la honda pena interior que le causa el ver lo que por ella padecen Jesús y María. Antes permanece firme en la sumisión al divino beneplácito. Verdaderamente digna de admiración fue la paciencia de San José en medio de sus tribulaciones. En todo adoraba y bendecía a la divina providencia, cuyas disposiciones acataba igualmente, ya fuesen agradables o aflictivas. Pidamos a Dios la gracia de imitar la paciencia de San José, particularmente en el ejercicio de nuestros deberes. Tercero, imitemos la paciencia de San José. San José padeció múltiples y graves adversidades, pero el Señor las mitigó con inefables consuelos, premiando así ya en este mundo su santidad y su virtud. Así lo hará Dios con nosotros si imitamos la paciencia de este gran santo. Solemos ignorar por momentos los fines que Dios se propone al permitirnos tribulaciones, pero si nos entregamos con docilidad a sus planes, estamos seguros de ir siempre por el camino del deber y de la salvación. Seamos pacientes ante todo para con Dios y esperemos la hora de su providencia, pues dice Tertuliano que la turbación, el afán excesivo, el deseo demasiado ardiente del bien no dejan de ser un verdadero mal. Seamos pacientes para con nosotros mismos, no desanimándonos por la lentitud de nuestros adelantos en la vida espiritual, aun cuando hayamos de reconocer que es debido a nuestra flojera e insuficiente esfuerzo. Digamos entonces como San Francisco de Sales: vamos, hemos caído, levantémonos y echemos a andar por el camino de la humildad. Ánimo, andemos ahora más alerta, el Señor nos ayudará y nos saldrá mejor la tarea. Seamos pacientes con nuestro prójimo, cónyuge, padres o hijos, compañeros y colaboradores, pero especialmente con quienes tratamos a diario en el ejercicio de nuestras labores. Seamos pacientes con todas las criaturas, ya animadas, ya inanimadas, como las intemperies, las enfermedades o dolencias y los accidentes de la vida. Para adquirir la paciencia, pidámosla a Dios con fervor. Reflexionemos y comparemos nuestras tribulaciones con las de San José y con los padecimientos del Salvador. Sigamos este sabio consejo de San Francisco de Sales. El remedio más soberano, a mi entender, contra los momentos repentinos de impaciencia, consiste en un silencio suave y ajeno de toda hiel. Pues por escasas que sean las palabras pronunciadas, el amor propio las inspira y se escapan cosas que amargan el corazón por muchas horas. En cambio, si no decimos palabra y nos sonreímos de buena gana, la tempestad se apacigua y dejamos llenas de admiración a la ira y la calumnia y gozamos una paz pura y duradera. Pidamos a Dios, por intercesión de San José, la gracia de reprimir desde el primer instante cualquier momento de impaciencia. Ramillete espiritual. Portémonos en todas cosas como deben portarse los ministros de Dios, con mucha paciencia.